Shalom Ubrajó, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 178. La he titulado El primer y último sacrificio. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos la vida, toda buena dádiva que tú colocas a nuestro alrededor, y por esta conferencia que vamos a tener. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos gozarnos en esta hora con las revelaciones que tienes para nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahueshua Hamashiach. Amén. Apreciados amigos y hermanos, hoy en esta conferencia tenemos nosotros el primer sacrificio que se realizó en el jardín del Edén y ocurrió el día 14 de Nisan del año 1 de nuestro tiempo. Como está especificado en Génesis 3, todo Génesis 3, especialmente el versículo 21. El primer sacrificio, conocido como la ofrenda del Cordero, se practicó en todo el sacerdocio patriarcal por más de 2000 años. Y lo que teníamos nosotros como rito y ceremonia era la ofrenda del Cordero, la ofrenda por el pecado. Entonces el primer sacrificio lo tenemos nosotros el primer día del primer año de nuestro tiempo en el calendario litúrgico. El último sacrificio que tenemos nosotros es el realizado en el año 31 en la cruz del Calvario en ocasión de la muerte de Yahshua Hamashiach. Y allí este primer sacrificio y ese último sacrificio, donde las sombras, las figuras, los símbolos se encuentran con la realidad que es Yahshua Hamashiach, nos da el periodo de 4000 años de sacrificios. Esos 4000 años de sacrificios quedaron clavados en la cruz porque Yahshua, que es la realidad, cumplió con todo el patrón profético de sombras, figuras y símbolos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, tenemos nosotros que en el último sacrificio, por eso el velo del templo se rasga de arriba a abajo, dando por terminada la era de ritos y ceremonias. Y de ahí en adelante comenzaría un nuevo sacerdocio y un nuevo periodo. Entonces, tenemos en cuenta nosotros que en el primer sacrificio, aunque se mataban los corderos, o se mataron los corderos, era un símbolo para Yahshua Hamashiach. Lo que llama la atención de este primer sacrificio y el último es que fueron 4000 años de sacrificios del cordero. Oye, interesante. Y tenemos el número 4 en el 4000, porque el número 4 es el número de la tierra y el plan de salvación es de 8000 años. Pero el 8000 años quedan divididos en dos periodos de 4000. Los primeros 4000 años basados en ritos y ceremonias. Y los segundos 4000 años que están basados en un tiempo de gracia y finalización para el plan de salvación total y para erradicar totalmente el pecado. Así se completa el número 8, que el número 8 es el número de la victoria, es el número de los principios y es el número de los finales también. Ahora, si vamos a mirar una especie de transición de cómo la ofrenda del Cordero después pasa al santuario terrenal. Pero hay que ver que en Éxodo 25, el verso 8, Yahweh dice, y harán un santuario. Oye, interesante. O sea, ahora vamos a tener un santuario literal, cuando anteriormente, durante todo ese tiempo, y si estamos hablando del tiempo de Moisés, ya han transcurrido más de 2000, digamos que 2500 años.
O sea, podemos decir que la ofrenda del Cordero se realizó por 2500 años ininterrumpidos. Y de ahí en adelante, en el tiempo de Moisés, va a comenzar una nueva era con más ritos y más ceremonias, porque el Señor da la orden de que le levanten un santuario, un tabernáculo. Pero eso no quiere decir que de pronto no existiera el tabernáculo. Claro, el tabernáculo existía de pronto en una fórmula de pronto más arcaica, porque cuando se formaba el altar para el sacrificio, ese era un santuario, este era una mizcán, ¿sí? Este era un lugar consagrado para el Eterno. Lo que pasa es que en el tiempo de Moisés, el Señor da la orden específica para grabar en nuestras mentes mejor los ritos y ceremonias y para que nosotros pudiéramos comprender mejor el plan de salvación. Por eso tenemos nosotros que el Señor está dando la orden en los tiempos de Moisés para levantar ese tabernáculo. Y el tabernáculo se levantó. Y ya con el tabernáculo se levantaron las fiestas de Yahweh. Y en las fiestas de Yahweh pues se incrementaron más los ritos y las ceremonias, se incrementó más la parte de la liturgia. Y hubo necesidad ahorita de reemplazar al sacerdocio patriarcal, que era el que venía teniendo vigencia. Y ahora el sacerdocio patriarcal va a ser reemplazado por el sacerdocio levítico. Interesante. Pero tenemos que destacar algo importante. En el sacerdocio patriarcal, el jefe de familia es el que se convierte en el sacerdote y el encargado de realizar las liturgias correspondientes en el hogar. Y la casa de ellos se convierte específicamente en una especie de templo, independientemente que cuando se va a hacer el sacrificio de la ofrenda del cordero, se debe buscar el oriente, y el oriente estaba conectado con la parte del Edén. O sea que todos los patriarcas, independientemente después del lugar que estuvieran en cualquier parte del mundo, tenían en referencia el oriente. Y cuando iban a hacer el sacrificio, entonces levantaban el altar hacia el oriente. Interesante, cosa que se fue a realizar también cuando se levantó el tabernáculo. El Señor dio la orden que cuando se levantara el tabernáculo, la entrada al tabernáculo quedara al oriente. Cosa que cuando las personas entran por esa entrada, le dan la espalda al sol. Y cuando le dan la espalda al sol, entonces eso tiene un significado bien profundo. Significa que esas personas que entran al tabernáculo son los verdaderos adoradores de Yahweh y no del sol, porque le están dando la espalda al sol. O sea, cuando entran, se le da la espalda al sol. Interesante mirar todos esos detalles y de pronto que podrían ser insignificantes para alguno, pero son importantísimos en la comprensión de por qué tantos ritos y ceremonias. Entonces hemos concluido que el sacerdocio patriarcal era dado o otorgado al jefe de familia. El jefe de familia era el encargado de hacer la liturgia. Pero cuando viene ahorita el cambio del sacerdocio patriarcal al sacerdocio levítico, ahora ya hay un cambio. Ahora el sacerdocio levítico se necesita escoger unos hombres que sean mayores de 30 años y que sean casados y que sean de la tribu de Leví para poder ejercer el sacerdocio levítico. O en otras palabras, como conocemos nosotros, el Señor escogió la tribu de Leví para que la tribu de Leví fuera la encargada del sacerdocio en el tabernáculo y en el santuario. Entonces mire que los cambios han existido así de ese modo. Y fue el sacerdocio levítico que obró aproximadamente por 1500 años de esa forma. Entonces tenemos que el sacerdocio patriarcal es un periodo aproximado de 2500 años y el sacerdocio levítico es un periodo aproximado de 1500 años para completar 4000 años de ritos y ceremonias entre el primer sacrificio realizado en el Edén y el último sacrificio en la cruz del Calvario. Me parece importantísimo que tengamos nosotros esta reseña histórica para que nosotros comprendamos que hubieron 4000 años precisos, como dice Conflicto de los Siglos, página 378, en el 375 en el tapadura o 328 en el tapa blanda. Y allí se nos especifica que cuando Yahshua HaMashiach murió en la cruz del Calvario, terminaron 4000 años de ritos y ceremonias. Y como ya he explicado en otras conferencias anteriormente, Yahshua fue quien nos
ajustó el tiempo porque el tiempo estaba desajustado. Inclusive el mismo pueblo de Israel no sabía en realidad en qué año de la historia del pecado estaba. Por lo tanto, Yahshua HaMashiach, al morir el día 14, que es un Rosh Hashanah o un año nuevo, ese es el primer día del año 4000 de la historia del pecado. Mire que las cifras son contundentes, son precisas y sorprendentes a la vez. Yahshua no podía morir un día antes o un día después. Ya estaba demarcado en el reloj profético, como lo especifica también el deseado de todas las gentes, que llegado el momento, Yahshua debía nacer en Belén. Y eso es confirmado en Miqueas 5:2 y en Gálatas 4:4. Hasta que no llegó el tiempo determinado, Yahshua no nació en Belén. O sea, lo cual identifica que hay un patrón profético de principio a fin, de fechas establecidas para acontecimientos de orden profético, y Yahshua HaMashiach no fue la excepción. Yahshua HaMashiach cumplió con el patrón profético en las fechas destinadas por él mismo en el plan de salvación. Me parece sorprendente que las Sagradas Escrituras nos informen a cada uno de nosotros que Yahshua es nuestro ejemplo, que Él es el testimonio, que Él es la luz, que por eso nosotros tenemos que alcanzar el blanco y la meta que es Yahshua HaMashiach. O sea, todas las escrituras nos llevan a Yahshua HaMashiach porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Yahshua HaMashiach es el que cumple con el último sacrificio. De ahí en adelante, entonces, podemos hablar nosotros ahora de sacrificios. Y podemos decir nosotros de cuáles sacrificios, si los ritos y ceremonias quedaron abolidos en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo único que Yahshua ajustó en este momento en relación con la parte de liturgia, de ritos y de ceremonias, y que aún está vigente en un cambio que él mismo realizó, es en la Pascua. O sea, la fiesta de la Pascua, que también se hizo con ritos y ceremonias por 4000 años, ahora es cambiada sin ritos ni ceremonias y ahora se le denomina Santa Cena. Oh, interesante. Ahora, ¿qué diferencia tenemos entre la Pascua y la Santa Cena? La Pascua se celebraba cada año y la Santa Cena ahora la podemos celebrar cuantas veces queramos nosotros. Y ahora quiero mencionar por qué el Señor permite un cambio de una fiesta que se celebra cada año para que nosotros ahora la podamos celebrar las veces que queramos. Y en las veces que queramos, de pronto, como de pronto hace la iglesia de la Odisea, la celebra cada 3 meses, trimestralmente. O como nosotros como obreros de la hora undécima la celebramos mensualmente. Pero podríamos hacerla semanalmente. Ahora, la pregunta que tendría que realizarme para mí y para ustedes sería, ¿por qué ahorita la Santa Cena podemos realizarla cuantas veces queramos nosotros? ¿Qué enseñanza tiene el Señor para cada uno de nosotros hoy? Miremoslo. El Señor quiere que nosotros tengamos una relación más íntima con Él. Y celebrar la Pascua cada año, pues en la mente de muchas personas a veces pasa al olvido cada año. ¿Sí ve? Pero si se celebra trimestralmente, entonces nuestra mente está más receptiva cada 3 meses. Pero si la celebramos cada mes, nuestra mente se va acostumbrando a esa fiesta más mensual y a tener una relación más íntima con Yahweh. Ahora, si la celebráramos nosotros cada semana, nuestra mente está más conectada con Yahweh, porque es que eso es lo que Él quiere, que tengamos una relación íntima nosotros en todo momento. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hace el celebrar la Santa Cena? La Santa Cena nos está acercando aún más al ideal y al blanco que es Yahshua HaMashiach, para que nuestras mentes ahorita no estén tan lejos de cada año, sino que estemos más cerca, en mejor comunión y en una relación más íntima con la deidad. Entonces, me parece bastante interesante que de pronto en esta conferencia hoy nosotros podamos entender y comprender que los sacrificios, aunque están abolidos, ahorita tenemos una celebración denominada Santa Cena, que fue un cambio a través de la Pascua, o es la nueva Pascua que estamos celebrando nosotros. Pero ahora déjame mencionarle algo interesante. Si hablamos de que el primer sacrificio fue en el año 1 y el último sacrificio fue en el año 31, entonces en la mente de muchas personas dicen, no, pues entonces ya los sacrificios no se van a volver a realizar. Y es verdad, los sacrificios no se van a volver a realizar.
Pero que no nos confundamos como muchas personas lo creen así, que como ya no hay sacrificios, entonces ya no hay que celebrar las fiestas. Y ese es un gran error. Las fiestas quedaron abolidas en su rito y ceremonia, pero no quedaron abolidas en la parte profética ni en la realidad. O sea que hoy en día nosotros debiéramos estar guardando las fiestas de Yahweh también, pero ya sin ritos y sin ceremonias, porque quedaron clavadas en la cruz. Pero las fiestas en sí no quedaron abolidas. Las fiestas ahorita tienen un cambio o se subdividieron y pasaron de la parte ritual y ceremonial, pasaron ahorita a la parte profética y a la parte de la realidad. Pero para muchas personas creen que ahorita tampoco se debe celebrar las fiestas. No, porque si usted va al libro de Éxodo, cuando el Señor nos está en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos, usted se va a dar cuenta que el Señor dijo que esas fiestas son perpetuas. Y de pronto la conferencia la voy a terminar hoy acá con esta parte. Con las fiestas de Yahweh, Yahweh ahorita quiere que por las edades sin fin, nosotros ahorita en el nivel de historia sagrada, ¿sí? Nosotros vayamos a recordar las fiestas en la parte literal, con ritos y ceremonias como se hicieron por 4000 años, y que después las vayamos a recordar en los otros 4000 años en el cumplimiento del plan de salvación, y luego en la eternidad futura sigamos recordando las fiestas, y en el calendario de la eternidad va a quedar estipulado, hay unos cambios donde las fiestas del Eterno celebradas aquí en el planeta Tierra ahora van a ser una conmemoración en el tercer cielo y en los innumerables mundos también. Oh, interesante. Pero cuando llegue una fiesta de esa, no vamos a tener nosotros ninguna clase de ritos, sino ahorita dentro de la eternidad la tenemos dentro de un valor profético y sigue dentro de la parte de la realidad. Entonces hay algo interesante que nosotros tendríamos que de pronto reaprender, reajustar y actualizarnos en cuanto a la parte de fiestas. Cuando Yahshua HaMashiach en el año 31 muere y el velo del templo se rasga de arriba a abajo, dando por terminada la era de ritos y ceremonias, en ese mismo momento, oiga, comienza un nuevo sacerdocio. Y ese es el que tiene olvidado de pronto el mundo entero. Y el sacerdocio que comienza y reemplaza al sacerdocio levítico es el sacerdocio según el orden de Malquisedec. Y de eso sí que hay que hablar. Porque el sacerdocio según el orden de Malquisedec es el sacerdocio más importante de los tres. O sea, del sacerdocio patriarcal y del sacerdocio levítico. El sacerdocio según el orden de Malquisedec es mucho más importante que el levítico y que el patriarcal. Porque el sacerdocio según el orden de Malquisedec proviene del cielo, es de origen divino, mientras que el sacerdocio patriarcal y el sacerdocio levítico va por genealogía, mientras que el sacerdocio según el orden de Malquisedec no tiene genealogía. Oye, interesante, por eso es que es más importante. Ahora, cada uno de nosotros debemos entender que el Señor catalogó a nosotros seres humanos acá del planeta Tierra a que seamos reyes y sacerdotes, y eso tiene un orden también, aunque el Señor nos dice ahí que nos ha constituido un pueblo de reyes y sacerdotes. Podríamos decir que le podemos agregar la otra parte: el Señor ha constituido un pueblo de reyes y sacerdotes según el orden de Malquisedec. Oye, interesante, es según el orden de Malquisedec, o sea que nosotros somos reyes según el orden de Malquisedec y somos sacerdotes también según el orden de Malquisedec. Interesante. Ahora, los que sirvieron del sacerdocio levítico y el sacerdocio patriarcal y que sean salvos, al final van a ser constituidos también sacerdotes según el orden de Malquisedec. Me parece bastante interesante que la mayoría de creyentes no entiendan y no comprendan que estamos en el sacerdocio según el orden de Malquisedec. Muy bien. Ahora déjenme mencionarles para aclarar esto. Les mencioné anteriormente que el sacerdocio patriarcal era aproximadamente de 2500 años y finalizó. Y fue reemplazado por el sacerdocio levítico, que es de 1500 años y finalizó.
Y ahora estamos en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que con la segunda venida de Yahshua son 2000 años, pero no finaliza. Mientras que los otros finalizaron, este no finaliza, continúa. Y va a continuar por las edades sin fin. Y cuando hablamos por las edades sin fin, si hablamos solamente del plan de salvación, entonces podemos decir nosotros que el sacerdocio según el orden de Melquisedec sería de 4000 años. O sea que supera a los dos anteriores. Y solamente hablando del plan de salvación. Pero ¿qué tal cuando lo llevamos a la eternidad futura, que es por las edades sin fin? Entonces, ¿qué importancia tan grande y sorprendente tiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Y que usted y yo necesitamos aprender un poconón de lecciones que en la eternidad futura se nos van a dar a nosotros en referencia al sacerdocio de Melquisedec. Si hasta este momento sabemos muy poquitico el sacerdocio según el orden de Melquisedec, es más, la mayoría de creyentes lo ignoran, no saben de ese sacerdocio, pues el Señor nos ha abierto de pronto el entendimiento para que entendamos un poco que hoy en día hay sacerdocio todavía y que el sacerdocio fue cambiado. El sacerdocio nunca dejará de existir. El Señor siempre quiere tener un pueblo y ese pueblo tiene que tener un orden y una armonía en el patrón de orden profético. Cuando el pueblo no entiende y no comprende eso, tiende a desviarse de lo que el Señor nos ha entregado a nosotros con respecto al plan de salvación. ¿Por qué? Porque entonces decimos, no entendemos, no comprendemos esto. Hay muchos que de pronto habrán muerto sin entender y sin saber eso. Por eso es que vamos a nosotros a ser sorprendidos de cosas que no hemos visto, no hemos escuchado, no hemos oído jamás, y el Señor nos las va a enseñar a nosotros. Que tuvimos la oportunidad de aprender a través de las Sagradas Escrituras, e inclusive por muy sabios y muy buenos estudiosos que seamos de las Sagradas Escrituras, no podemos entender todo a cabalidad acá. Y es más, porque las Sagradas Escrituras son eternas. Y como son eternas, pues tiene mucha enseñanza y unas cosas sorprendentes, inimaginables en las Sagradas Escrituras, con una especie de conexiones entre los libros, versículos, capítulos, etcétera, que nosotros estamos ignorando hoy en día, con palabras hebreas y con números que también todavía ignoramos nosotros. Entonces, mis apreciados amigos y hermanos, en la conferencia de hoy, que quede claro, el énfasis es el primer sacrificio realizado en Génesis 3 en ocasión de la entrada del pecado en el jardín del Edén, y el último sacrificio en ocasión de la muerte de Yahshua HaMashiach en el año 31. Entonces esa es la época de sacrificios. Entonces, ¿cuánto fue la época de sacrificios? 4000 años precisos, y finaliza esa etapa. Espero que con la ayuda del Eterno mañana podamos tener otra conferencia en la cual sigamos aprendiendo mucho más, que nuestro ley Melquisedec siga impresionando nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, y que podamos seguir actualizándonos en el patrón profético de las Sagradas Escrituras. Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Melquisedec, muchas gracias por la conferencia de hoy. Gracias por abrir nuestra mente, darnos entendimiento, sabiduría. Gracias, Padre Celestial, que hemos sido alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahweh HaMashiach. Amén. Amén. Mis apreciados amigos y hermanos, así un abrazo a la distancia. Les amo en Yahshua HaMashiach. Mañana, con la ayuda del Eterno, esperamos tener otra conferencia más. Una feliz noche, feliz Shalom Ubrajot para cada uno de ustedes. El Eterno me les siga bendiciendo.